inflamatoria intestinal. Bueno, el cáncer de estómago es muy parecido al de esófago en cuanto a tratamiento, clínica y diagnóstico. Ahorita vamos a ver, así que es como que fácil asociar conceptos y también vamos a repasar, ¿no? Entonces, para comenzar, lo basiquito y como un recordar, las partes del estómago que ya pues conocemos muy bien, ¿no? Acá es como que está viniendo el esófago, acá está el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, pues, ¿no? Que es el esfínter inferior. Y ya eso es todo lo que tenemos que saber para este tema. ¿Qué más? Algo extra es que recordemos que en la parte, las células del estómago son de diferente índole y pueden ser parietales, las más conocidas que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El factor intrínseco recuerda que era para absorber la vitamina B12 en el ilium. Luego, la célula principal del estómago que genera pepsinógeno, la célula G que va a generar gastrina también, y así, ¿no? Y si acá es importante la forma y después voy a explicar por qué, porque es como una fosita, ¿no? Es como que este es el tejido, acá están las células y pum, se hunden, es una fosita y ahí es donde se encuentran estos tipos de células del estómago. Entonces, eso es lo que hay que recordar, ¿no? Epidemiológicamente, que lo mencionan en su PPT, pues es que el cáncer de estómago es la neoplasia más frecuente del tracto digestivo, más frecuente que el cáncer de intestino grueso, de intestino delgado, cáncer colorectal también, mejor dicho, y más frecuente que el cáncer de esófago, ¿ok? Y tiene también alta tasa de mortalidad. Es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, ¿ok? O sea, es la tercera razón por la que la mayoría de personas que tienen cáncer mueren, pues, ¿no? Si tienen este tipo. Va a ser mayor en hombres que en mujeres, ¿ok? ¿Y dónde vamos a encontrarlo en nuestro Perú? Más frecuentemente y sobre todo más nivel de mortalidad en Huánuco, Huancavelica y Junín. Lima se dice que tiene más prevalencia, pero es porque Lima es muy poblado, ¿no? Pero los que más fallecen por cáncer gástrico es en Huánuco, en Huancavelica y en Junín. Perdón, se me lengua la traba últimamente mucho. Entonces, otro datito extra acá es que si bien los hombres tienen más riesgo y es más frecuente el cáncer acá que en las mujeres, hay un datito que las mujeres que son de tipo A positivo, o sea, el tipo de sangre lo tienen A positivo, tienen más riesgo por alguna razón. Algunos dicen que esto solo aplica en países como Estados Unidos porque es más frecuente ese tipo de sangre. Y otros dicen que no, pero es un datito extra, ¿no? Que las personas, según estudios con tipo de sangre A positivo, tienen más riesgo de cáncer de estómago. ¿Por qué? No se sabe, pero lo han descubierto así. Ok, ahora, es importante saber que hay dos tipos de cáncer, ¿no? Por un lado tenemos el tipo intestinal, que vamos a ver por qué se llama intestinal, y otro tipo que es el difuso. Esos son los dos grandes tipos de cáncer que vamos a encontrar en nuestro país, ¿ok? ¿Cuál es más común? El intestinal, ¿ok? El intestinal es más común en Perú. Y acá pues les puse en el cuadrito, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente del cáncer gástrico? Si el cáncer gástrico más frecuente es el de tipo intestinal, o sea, y ojo, no te confundas acá, ambos son adenocarcinomas y pues se divide en estos dos, pues, ¿no? Más común el intestinal. ¿Dónde se encuentra más frecuentemente? En el antro, acá, y en la curvatura menor, que es esta de acá. Aquí donde más frecuentemente se va a encontrar tu tumor gástrico. Acá o acá. Más frecuentemente acá, pues, ¿no? Ahora sí pasamos a la fisiopatología de cada uno, que es más sencillo de lo que parece en realidad. Vemos que entonces todo comienza, la historia comienza con una mucosa normal. Siempre acá está tu mucosa normal, toda bonita, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar para que tú desarrolles este cáncer? Ay, se me está leyendo el puntero. Ahí ya, aquí está, el puntero. ¿Qué es lo que va a pasar para que tú comiences a desarrollar este cáncer? Primero, van a haber factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que van a generar
que tu mucosa comience a inflamarse. Entonces, acá sí te puse los factores de riesgo. Bueno, igual sí lo puse acá, pero lo voy a mencionar aparte, para que se entienda en la fisiopatología. Entonces, tenemos factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo? Principalmente en el intestinal estamos hablando el Helicobacter pylori, ¿ok? Helicobacter pylori. El que te produce gastritis, que te produce linfoma mal, todo eso te puede generar cáncer gástrico tipo intestinal, ¿ok? Otra causa es que que la persona tenga una gastritis, pero autoinmune, ¿ok? Esa es otra causa. La gastritis autoinmune puede transformarse en un cáncer de tipo intestinal, ¿ok? Entonces, si tú tienes alguno de estos dos factores de riesgo, vas a llevar a una inflamación crónica, o sea, una gastritis crónica, ¿ok? Vas a tener esto y con el tiempo va a estar tanto tiempo inflamado tu epitelio, tu mucosa, que vas a generar una atrofia gástrica. Es como que las células se cansan y dicen, ya no puedo más, ¡pum!, se atrofian. ¿Y qué pasa con estas cribas que estaban acá, con estas fosas? Mire, se va como a achicar, se van a como secar, como una pasita. Se achican, ¿ok? Entonces, esto va a pasar a transformarse en una metaplasia, porque estas células que están como pasitas acá son más susceptibles a alteraciones, a mutaciones. Entonces, el epitelio, como ya no puede más, dice, me voy a transformar para que sea más resistente, para aguantar toda esta inflamación. Se transforma, se convierte en una metaplasia intestinal. ¿Y acá qué va a aparecer? Células caliciformes. Y por eso se llama intestinal, porque en el otro epitelio donde vemos este tipo de células es en el epitelio intestinal, donde se secreta moco. Las células caliciformes secretan moco también. Entonces, estas células caliciformes aparecen en el tejido del estómago, que es lo anormal, pues, ¿no? Estamos hablando de una metaplasia intestinal. Sí, aguanta un poco, pero así como estas células son susceptibles a cambios, mutaciones, entonces si continúa la inflamación, estos cambios se van a dar y se va a generar ahora lo que sigue, la displasia. Y ya sigue su progresión normal, pues, ¿no? Que ya conocemos, al final convirtiéndose en un adenocarcinoma, ¿ok? Ahora, ese es en el intestinal, ¿ok? ¿Cuál es el punto de no retorno cuando ya tienes una metaplasia? Si tú vas por tu colonoscopía perdón, por tu endoscopía, me pasé al intestino, por tu endoscopía, le sacas la biopsia y ves que tiene metaplasia, vas a decir, uy, este paciente ya difícil que vuelva a tener su mucosa normal. Lo más probable es que en un futuro desarrolle cáncer, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con el tipo difuso? El tipo difuso es más genético. Acá vimos que los factores de riesgo, ¿cuáles eran? Helicobacter pylori, gastritis autoinmune, ¿no? Acá, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Los factores de riesgo para el tipo difuso, la genética prácticamente, mutaciones. ¿En qué gen específico? En el CDH1, ese es el nombre. ¿Por qué se llama así? CD viene de caderina. Es para que te acuerdes, ¿no? Mira, acá tienes tu epitelio normal, ¿no? Tus células gástricas unidas, bien bonitas, todas juntitas. Y estas son las uniones, ¿no? Digamos, acá hay una unión, acá hay otra, ¿no? Acá está continuo, ¿no? Pero en realidad son así, ¿no? Estas son las caderinas. Es una proteína de unión entre célula y célula. Entonces, si esta caderina está mutada, ya no funciona bien, ya no une célula con célula. ¿Y qué va a pasar con estas células gástricas? Van a desprenderse, van a quedar flotando ahí. ¿Ok? Eso es lo que pasa en primera instancia, ¿no? Y eso es al final lo que va a dar el daño inicial para que se desarrolle próximamente el cáncer gástrico difuso, ¿ok? Te puedes acordar así, CD de caderina, caderina, D de difuso, y ya estás. Así ya no te confundes nunca. Entonces, ¿qué pasa con estas células que se han quedado así flotando? En realidad se desprenden y luego va a pasar algo raro acá. Estas células que están tipo así separadas, desunidas, estamos hablando del epitelio, ¿no? La capa más externa, ¿no? Va a pasar que estas se van a comenzar a meter, van a atravesar hasta la submucosa, mucosa, hasta capas más profundas, ¿no?
Porque las capas, recordemos, mucosa, submucosa, muscular, serosa, etcétera, ¿no? Bueno, etcétera no, ahí acaba. Entonces, estas células de la mucosa que se desprenden van a comenzar a meterse más profundo, se van a meter a la submucosa, a la muscular, etcétera. La cosa es que aquí cuando llegan a estas capas profundas se transforman y forman estas llamadas células en anillo de sello, ¿ok? Y este es un dato fijo. Si te dicen en tu caso clínico, paciente que se toma biopsia se encuentra células en anillo de sello, al toque, este está hablando de cáncer gástrico difuso, ¿ok? ¿Ok? Difuso, al toque. Es una fija, prácticamente, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Porque sigue, acá no para. Tienes tus células en anillas de sello. O sea, ya se ha infiltrado a la pared estomacal, ¿ok? Significa que ya hay una infiltración a la pared gástrica. Entonces, como estas células se van a infiltrar cada vez más, y aquí están tus capas y se van a meter más estas células, al final se van a acumular tanto que van a endurecer el tejido. Es como que metes a montonas llenas de células tu tejido y se llena y se vuelve duro, rígido. A esta parte donde el tejido se vuelve rugoso, rígido, se llama linitis plástica. Esto se puede ver en el endoscopio a nivel macroscópico, ¿ok? Este es otro dato fijo. Te mencionan células en anillo de sello o linitis plástica, tú piensa en el tipo difuso. Ok, entonces ya tenemos hasta ahí, ¿no? Recapitulando, el tipo intestinal, ¿a qué se asocia? Helicobacter pylori, gastritis autoinmune. Y sigue la progresión normal, ¿no? La cascada de Correa que se le llama. ¿Cuál es el punto de no retorno en el intestinal? La metaplasia. ¿Por qué se da el difuso? Por mutaciones en el CDH1, CD por caderina, que son lo que normalmente une, es como el pegamento entre célula y célula. Si no hay pegamento, porque está mutada, se separan las células, se comienzan a meter dentro del tejido y van a infiltrarse, forman las células anillo de sello, que al final se llena, eh, abundan en el tejido y lo endurecen, formando la linitis plástica, o sea que ya está en un estadio ya avanzado, ¿no? El cáncer. Y es por eso también que este tipo de cáncer difuso, o sea, mira, imaginemos que acá está tu cáncer difuso, normalmente no forma como una masa, no forma una masa así. Esto lo hace el intestinal, digamos que el intestinal está acá, aquí está el intestinal, ¿no? Mayormente la curvatura menor. Pero el difuso puede estar en cualquier parte del estómago, puede estar en el fondo, en el antro, en el cuerpo. La característica es que va a estar como que en los bordes, ¿no? Dijimos, son células del epitelio que se desprenden y luego se meten. Es por eso que normalmente no vas a ver una masa y el paciente no va a tener muchos síntomas hasta que ya es tarde. O sea, al principio solo está así. El tejido se va endureciendo y el paciente ahí solo tiene algunas molestias, dispepsia y no le diagnostican su cáncer hasta que ya es tarde. ¿Ok? Es por eso que este tipo de cáncer suele ser más agresivo cuando ya lo encuentran. Ok, entonces acá tenemos ya un resumen, ¿no? Factores agresores, factores protectores. Ya dijimos, el Helicobacter pylori, gastritis atrófica, el tabaquismo, obviamente. Hay otras patologías que están asociadas. Acá el consumo de sal o nitrosamidas, o sea, nitrosamidas, ¿dónde encontramos nitrosamidas? En carnes procesadas, en algunos vegetales, pero más que nada en carnes, salchichas, todo lo que es como que preservado, conservado, ¿ok? Pero ¿cuál es el principal que no te debes olvidar? Es el Helicobacter pylori, ¿ok? Es un carcinógeno tipo 1 ya por la OMS, porque produce este cáncer, ¿no? ¿Qué tipo? Intestinal. Y bueno, los factores protectores que ya son más simples. Ahora la clínica. Entonces, vamos a hablar ya de frente de la clínica y de las complicaciones, porque es importante saber las complicaciones al momento de diagnosticar, porque tú no vas a esperar a que tu paciente se complique para recién ya decirle, uy, hay que darle tratamiento para esta complicación, ya no. O sea, tú, cuando te llega el paciente, tú tienes que ver o descartar descartar si tiene complicaciones, porque de ahí cambia pues el tratamiento y el pronóstico. Entonces, hay que ver esto. Lo primero que puede pasar en el cáncer gástrico, sobre todo si es de tipo intestinal, porque forma una masita, es que hay una obstrucción.
acá se ve, ¿no? Claramente, tienes tu cáncer acá y va a obstruir toda esta parte, ¿no? Mayormente se encuentra en esta zona, que ya casi va a pasar a ser duodeno. Entonces, esto está obstruido por la masa. Uy, así por la masa aberrante que hay ahí. Y acá, ¿qué va a pasar? Que todo el líquido que está ingresando no pasa al duodeno, entonces se va a regresar, como que va a rebotar, ¿ok? Entonces, es como que te va a dar síntomas de dispepsia. Por ejemplo, te puede dar reflujo, te puede dar dolor abdominal porque el estómago también mencionamos antes que para cuando tiene una obstrucción como que se contrae, intenta empujar esa masa para que pase la comida, entonces te va a doler, te va a dar dolor abdominal, te va a dar síntomas de dispepsia más que nada, dolor abdominal, náuseas, y saciedad precoz, obviamente, porque tu estómago va a estar lleno, por lo que está ahí y no pasa la comida, pues. Entonces, eso pasa. Luego que eso es con respecto a obstrucción. Ahora, ¿qué más puede pasar? El hígado, el estómago puede sangrar, porque el cáncer siempre está atacando las capas, yéndose más profundo. Hay un momento, creo que me escribieron. No, 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 no. Ok, ya. Ya, entonces puede sangrar porque pueden haber úlceras por este mismo adenocarcinoma, ¿no? Sea intestinal, sea difuso. Entonces puede sangrar tanto por arriba, lo que va a llevar a una hematemesis, hay hematemesis, y puede sangrar por abajo, lo que me va a llevar a una melena, hematoquesis, etcétera, ¿no? Ahora, también, ¿qué puede haber? Puede haber que puede ser que el tumor que está ahí no sangre tan rápido, o sea, que esté sangrando poco a poco, gotita a gotita. Entonces, esto, con el tiempo que me va a conducir a una anemia por pérdida de sangre oculta, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Pérdida oculta, ahí se me fue el nombre. Pero algo así es. Prácticamente se refiere a que has estado perdiendo sangre y no, poco a poco, y con el tiempo te ha conducido a una anemia. Y en este caso, ¿por qué? Por deficiencia de hierro, pues, ¿no? Porque estás perdiendo sangre tiene hierro, y así. Es la más común en estos casos de cáncer gástrico. ¿Qué más? Chan, 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 chan. Ay, ay, eso no me creo. Pues, ya. Síndromes paraneoplásicos. Esa es otra de las complicaciones. Eso creo que ya lo habrán escuchado en medicina interna por ahí, pero prácticamente se refiere a los síntomas y signos que va a desarrollar el paciente externo a la zona normalmente donde tiene la patología. No tiene cáncer gástrico, pero se va a desarrollar signos en la piel, en otro lugar, ¿no? Y acá vamos a desarrollar acanthosis nigricans. ¿Por qué pasa esto? Porque esta masita que tienes acá en el tumor, en el estómago, puede que produzca ciertos factores como los factores de crecimiento epitelial, epithelial growth factor, yo conozco más en inglés. Entonces, ese factor de crecimiento epitelial, su mismo propio nombre lo dice, ay, se me lengua la traba, perdón. Entonces, va a hacer que las células de la piel comiencen a proliferar y proliferar, haciendo que se formen ya sea la acanthosis nigricans o el signo de Leser-Trelat. El signo de Leser-Trelat es prácticamente, son como estas queratosis hiperpigmentadas, tipo costrosas, ahí se ve, y tienen mucho, mucho prurito, ¿ok? Por otro lado, la acantosis nigricans, ¿ok? Eso ya por mismo factor, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Es el principal prácticamente. Los temas como que no son tan relevantes, más que nada han preguntado por esto. Signo de Leser-Trelat, Trelat, o Trelat, creo que está en francés, no sé. Entonces, otra complicación, obviamente, del cáncer, metástasis, pero acá hay signos específicos que hay que conocer. Primero, ¿cómo es que hay ciertos signos, como vemos acá, que tú ves en el paciente y tú vas a decir, tiene cáncer ya seguro metastásico, y así de golpe puedes tener esa sospecha, ¿no? Estos son, a ver, primero,
el nódulo de la hermana María José. Si ven, es como un nodulito acá en el ombligo y se ve como que bien clarito, ¿no? Y es que la metástasis, ojo, la metástasis del cáncer gástrico puede ser por vía linfática, ese es uno, linfática, y por vía linfática es donde va a llegar a estas zonas. Ay, espera, claro, por vía linfática y puede llegar a los vasos linfáticos de esta zona, ¿no? Llega, y es como que protruye las células carcinógenas por acá. Se forma este nódulo de la hermana María José. Bien característico. ¿Por qué se le puso nódulo de la hermana María José? Es porque la primera se le descubrió a una monja en un convento, un doctor de un convento, pues se le descubrió y le puso su nombre en honor. Hay varios nombres así epónimos que solo son porque en honor al descubridor nomás, pues prácticamente. A mí me gustan los epónimos, la verdad. Algunos sí, algunos no, pero como no me gusta memorizar, entonces no. Entonces, no, la hermana María José, ese es uno. Por vía linfática, ¿a dónde más se puede ir? Al ganglio supraclavicular de acá, vemos el ganglio de Virchow, acá se ven las bolitas, acá veo otra todavía. Entonces vemos estas bolitas. Este también es característico de cuando ya tienes metástasis gástrica, ¿ok? ¿Por qué otra vía puede haber metástasis? La metástasis también puede ser por vía hematógena. Hematógena. Por vía hematógena se puede ir mayormente a tres lugares. Al hígado, al pulmón y al hueso. Prácticamente lo mismo que el esófago es esto, ¿no? La metástasis. ¿Ok? Entonces, si se va al hígado, te va a dar signos de hepatopatías, transaminasas elevadas, hepatomegalia, por ejemplo. Si se va al pulmón, te va a dar síntomas respiratorios, como tos, hemoptisis y disnea. Esos son los más comunes. Si se va al hueso, te va a dar dolor óseo y el odor de marcadores de descalcificación. ¿Ok? Ese es hasta ahí vía linfática, ya vimos estos dos nódulos, nódulo de la hermana María José, ganglio de Virchow. Por vía hematógena a hígado, pulmón y hueso. Y también puede ser metástasis, acá la vamos a poner por vía directa. ¿Qué quiere decir por vía directa? Que el tumor literalmente, que está acá, digamos, tu masa, va a atravesar tu pared, o sea, se ha ido multiplicando, ha ido excavando y ¡pum! Atraviesa tu serosa y va a entrar al peritoneo y puede ir directamente a las vísceras que están cerca del peritoneo, pues, ¿no? Del estómago. En este caso, digamos que tu estómago está acá, es una vista como lateral, ya es un cordea. Este es tu estómago, solo es representativo. Este es tu útero, tus ovarios acá, tu vejiga, y bueno, por donde sale la vejiga, y el recto, ¿no? Si tu tumor está acá, literalmente puede atravesar, ¡pum!, llega al peritoneo y se puede ir al útero, a los ovarios y así, ¿no? A cualquier parte. ¿Dónde más comúnmente se va? Acá, a los ovarios, y te va a dar este famoso tumor de Krukenberg. Este tumor de Krukenberg, así como ves, es un tumor que está en los ovarios, ¿ok? Y otro datito más, es que, ¿cómo puedes determinar si hay un tumor en los ovarios, ¿no? Con el tacto rectal, porque con el tacto rectal puedes llegar a lo que se llama la bolsa de Douglas. A ver, tacto rectal, llegas al saco, perdón, bolsa. Saco de Douglas y vas a sentir una masita, vas a decir, uy, ¿qué es esto? Algo pétreo, ¿no? Eso, eh, ta, 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 ¿cómo se llama este signo? Ahí está, signo de escudo de Bloomer. Es como la sensación, pero le dicen así, escudo de Bloomer. Es como esa sensación durita,
tocas, llegas al saco de glúteos que acá está, ¿no? Por aquí está y está cerca al ovario. Entonces vas a sentir que algo duro está ahí, que hay una masa. Puedes decir, uy, posiblemente tiene un tumor de ovario. ¿Y por qué? Pero tiene síntomas digestivos, tiene sangrado intestinal, tiene anemia, tiene dispepsia, posiblemente tenga un tumor de Krukenberg por un cáncer gástrico, o no, y así pues, ¿no? Vas sospechando. Más que nada, este tumor de Krukenberg está relacionado ¿a cuál? Al tipo difuso, ¿ok? Más relacionado al tipo difuso. El tipo difuso es más agresivo, por eso hace metástasis así, a distancia, y tiene más probabilidad de atravesar, pues, ¿no? La pared gástrica. Entonces, eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá, esto les puse ya son los síntomas típicos, ¿no? O sea, tú, ¿en quiénes más que nada tienes que sospechar entonces? Bueno, estoy ya adelantándome un poco al diagnóstico. Cuando tienes un paciente mayor de 60 años que tiene baja de peso con dispepsia, ya tienes que sospechar, sobre todo por la baja de peso, ¿no? Tienes que sospechar. Y por la dispepsia de inicio repentino, ya, uy, no, señor, ya sospechas, acá hay algo maligno. Al toque, sin miedo, tú piensas en algo malo, sin miedo. Si es menor de 50 años, digamos, eh, pero tiene síntomas de dispepsia y todo, más que nada vas a pensar en el tipo difuso. ¿Por qué? Porque el difuso, recuerda, tiene factor genético y si es genético también tiene factor hereditario, ¿ok? Es por eso que en pacientes jóvenes con cáncer de gástrico, ¿qué vas a pensar más? ¿Que tiene difuso o intestinal? Difuso, ¿no? Porque este se presenta más en jóvenes por su factor genético. Okay. En la mayoría, en los que son mayores de 60, con malos hábitos, fumar, o que tienen gastritis crónica, por helicobacter, ya más que nada piensen en el intestinal, que es el más común. Ya, ahora sí. Ahora, entonces acá la clasificación del orden prácticamente lo que hace es diferenciar uno y otro. Intestinal, no hombres y ancianos. El difuso más que nada en mujeres, mujeres de tipo sangre A positivo, ¿ok? El difuso, no olvides decir que es en el A positivo. Igual en mujeres y en hombres, pero acá es con A positivo, ya. En mayores de 50, acá puede ser en menores de 50. Genética ya vimos, mutación, y así probablemente es todo lo que dijimos, ¿no? Ahora, hay que saber clasificar eh, este tipo de cáncer. O sea, porque puede ser un cáncer tipo temprano o avanzado. ¿Cómo tú puedes saber si es un cáncer temprano, avanzado, etcétera? Prácticamente es de acuerdo a la profundidad, ¿ok? Si afecta solo hasta la submucosa, va a ser un estadio temprano, T1, ¿ok? Entonces, esto sí lo ponen, siempre lo resaltan, dice que no hay que confundir un cáncer precoz con un localizado. Uno localizado, uno temprano, o sea, es hasta la submucosa, ¿no? Un cáncer precoz puede tener ganglios positivos ya. O sea, ¿cuál es la diferencia acá? Que el cáncer precoz puede tener ganglios, pero el cáncer temprano se puede denominar así, incluso cuando no tiene ganglios comprometidos, ¿ok? Independientemente de metástasis ganglionares, ¿ok? Temprano no tiene ganglios comprometidos. El precoz puede tener ganglios comprometidos, ¿ok? Ya, entonces eso es así. Y esta es la clasificación que tienen, ¿no? Acá, de 0,1, 0,2 y 0,3. Y el 0,1 es cuando está así protruido, el 0,2 se divide en 3, ¿no? Va bajando, si se dan cuenta. Del más elevado al que se va metiendo más. Luego se mete un poco más, luego está plano porque ya está seguro más profundo, luego se hace una úlcera y luego se hace aún más el hueco. O sea, así es la clasificación, ¿no? De más arriba va bajando. Así. Cuando decimos que es avanzado, ya esto lo hacemos ya con la endoscopía y vamos a ver según el tipo de Bormann. O sea, vamos a entrar con el endoscopio y vamos a ver qué encontramos. Uy, encontramos un pólipo, así como un honguito. Así, una masita como un honguito. Este es un Bormann 1. A más nivel de Bormann, como más avanzada la enfermedad. Bormann 2, bordes, úlcera, es una úlcera con bordes elevados, ¿ok? Esto siempre preguntan, incluso cuando en tus rotaciones te van a preguntar, así que es importante. Bormann 3
bordes infiltrantes, ya está más infiltrado, ¿no? Obviamente. El Borman 4 ya es lo que dijimos, linitis plástica, es la última etapa ya más avanzada, ¿ok? Entonces, lo primero que ves es lo más sobrelevado. El Borman 1, tu honguito, tu pólipo, tu honguito. Borman 2 ya ves la úlcera, pero con bordes elevados, ¿no? Aún como que no se meten. En el Borman 3 ya se metieron los bordes están infiltrando. Y en el Borman 4 ya tienes el último estado que es la linitis plástica, ¿ok? Ahora, una vez que haces la endoscopia, ahorita vamos a ver diagnóstico para hacerlo más ordenadito, ¿no? En la endoscopia vas a entrar con tu endoscopio y tienes que sacar tu biopsia. Estos son los lugares donde puedes biopsiar. Más comúnmente, ¿cuáles son? Estos, en antro, porque acá mayormente se encuentran. En la cisura menor también, acá. Eso no lo preguntan mucho. Lo que hay que saber es que los estadios 0 a 2 son de bajo riesgo, estudios 3 a 4 de alto riesgo, pero bueno, eso es una clasificación aparte. O sea, esta es la clasificación del sistema Olga, pero no lo preguntan tanto. Obviamente, a mayor estadio, mayor riesgo de cáncer. Este es para ver el riesgo nomás. Pero lo vamos a dejar ahí porque no es tan preguntado. Ahora sí, esto sí es importante, el diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo va a comenzar? Acá. Lo primero que vamos a ver es la clínica, ¿no? Como dijimos. A ver, te viene tu paciente, digamos, de un señor de 65 años. Ya, tú tienes tu señor de 65 años, te viene y te dice, doctor, vengo porque tengo muchos gases últimamente, desde no sé, una semana no sé por qué siento como acidez, he estado con muchas náuseas, ya no tengo apetito, siento que me lleno muy rápido. Yo le dices, ya, a ver, señor, le vas a preguntar por sus signos de alarma. A ver, ¿cuáles son los signos de alarma? Los que están acá. Señor, ¿usted ha perdido peso últimamente? Sí, doctor. En mi familia me dice que he enflaquecido mucho y me he pesado y he perdido 9 kilos. Ya. Le ve sus mucosas. A ver, le reviso conjuntivos. Uy, está pálido. Ya. Tiene anemia, posiblemente. Y señor, ¿tiene usted dificultad para comer o pasa bien la comida? Obvio que para que lo entienda, ¿no? No, doctor, es como que no puedo pasarla bien. O en este caso, digamos que te dicen, sí, sí la paso bien, ya, no tiene este síntoma. ¿Ha vomitado? No, tampoco, doctor, no he vomitado. Pero se llena muy rápido, me dijo, ¿no? Sí, sí tengo ya. Entonces, mira, con solo un síntoma en una persona, un signo de alarma en una persona mayor de 60, tú ya tienes que prender tu foquito. Uy, esto me llama la atención, esto tengo que estudiar, no lo puedo dejar ir así nomás. Entonces le dices, si tienes signos de alarma, le dices, ok, señor, de frente, vamos a hacerle una endoscopía con biopsia. De frente, dale, endoscopía con biopsia. Entonces vas a ver la endoscopía y a ver qué vemos. Y ves esto, ves una masa. ¿No? Posiblemente, como es una masita, ¿a qué tipo de cáncer va a pertenecer? Al intestinal, ¿no? Ya ahí, obviamente tú sospechas ahí. ¿Quién te confirma el diagnóstico? La biopsia, ¿ok? Si te preguntan cuál es lo que, como que, lo que sirve más para el diagnóstico es la endoscopía, ¿ya? Porque estamos en gastro. En oncología sí todo es biopsia, biopsia, pero acá en gastro la endoscopía. Entonces acá tú vas a pensar, uy, es una masa, tiene pólipos, uy, ya, vamos a biopsiar. Le sacas la biopsia. Y la biopsia ya solito te sale. Te dicen, doctor, ya tenemos los resultados de la biopsia. ¿Qué salió? ¡Ah! Es de tipo difuso, es de tipo intestinal. Y te vas a ver, ¿no? ¿Qué más le puedes hacer? Una endoscopía. ¿Por qué? Porque la endoscopía, ¿qué es lo que te ayuda a ver? Te ayuda a ver la profundidad. ¿Hasta qué capa está ese tumorcito? Porque ya ves el tumor acá. Tienes que ver hasta qué capa está invadiendo para ver si es temprano o si es avanzado y así, ¿no? Ahora, digamos que te sale, bueno, cualquiera de los dos ya es cáncer, así que ya tienes. El diagnóstico dice, señor, lastimosamente usted tiene cáncer gástrico. El señor se asusta y dice, pucha, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que ver si es que tiene metástasis, tenemos que ver si es que se ha expandido. ¿Cómo vas a hacer esto? Le vamos a tener que tomar una tomografía abdominal con contraste, ¿ok? Entonces tú le tomas la tomografía. Digamos que no tiene metástasis. Señor, no tiene metástasis. Yeah.
Ahí sí, ya, de acá recién le tomas el ultrasonido endoscópico, la endoscopía, ecografía endoscópica, ya para ver la profundidad. Acá no, acá me confundí. Yo de frente me pasé. Ya, la cosa es que ya viste la masita, ya tienes, le sacas la biopsia, ves si es cáncer o no, tienes que ver si es metástasis, le sacas su tomografía y luego recién ves qué tan profundo es, ¿no? La masita. A ver, si el tumor invade las capas profundas, o sea, ya está hasta la muscular y más allá, o ya ha llegado a otros nódulos, la ecografía también te puede ayudar a ver si hay nódulos invadidos. Entonces, si no es así, si no ha invadido, si solo llega hasta la submucosa, acá, bueno, la submucosa digamos que está acá más o menos, acá sí es profundo, pero si solo llegara hasta acá, entonces es un cáncer localizado, ¿ok? Ahora, si en la tomografía, porque te sale de todo, ¿no? Ay, acá me olvidé mostrar el señor, perdón. ¿Dónde dijimos que eran más la metástasis? En hígado, ven, y acá vemos los nódulos. En pulmón, acá también vemos los más nódulos todavía, o sea, clarito las metástasis. Y en el hueso, pues no, para esto ya se ve en la tomografía. Pero ya, si encuentras metástasis, le tomas la tomografía, y encuentras metástasis en hígado, por le dice, señor, tiene metástasis, pucha. Entonces ya le dices, cáncer gástrico metastásico. Y ahí queda tu diagnóstico. O sea, si te das cuenta, es bastante sencillo. Tú al toque detectas la clínica de dispepsia, más signos de alarma en un señor mayor de 60 años, endoscopía. Y en la endoscopía ya todo sigue corrido, porque hasta que llegue la biopsia tú ya defines si es o no cáncer y luego tienes que ver si es metastásico o no. Y ya está. Así es tu diagnóstico. Si fuera una persona menor, digamos, menor de 50 años, un joven, pero tiene dispepsia de, de reciente inicio y signos de alarma, igual. Tú tienes que descartar cáncer. Y bueno, le tienes que hacer su endoscopía igual. Y ya. Ok, esto es lo mismo que yo dije que dónde se va a hacer la biopsia, ¿no? Acá otra, la tomografía sirve para estadiaje, la econdoscopía para la profundidad. Y eso ya lo vimos. Ahora, por último, el tratamiento. ¿El tratamiento en qué consiste? Depende si tu cáncer es localizado o si es metastásico, ¿ok? Es bastante sencillo. Es igualito a lo que era cáncer de esófago. Digamos, si el tumor, tú viste con el endoscopio, ay, mira, el tumor solo está en la mucosa, ya, entonces vamos a hacer una resección endoscópica. O sea, metes tu endoscopio acá, levantas y cortas. ¡Pum! Cortas y te llevas el tumorcito con algunas capas, ¿no? Y ya está, facilito. ¿Qué pasa si el tumor invade por abajo de la mucosa? Ya tienes que hacerle gastrectomía. Y acá es un poco más complejo que la del estómago. Porque acá tienes que cortar, mira la línea. Acá te llevas todo el cuerpo y el antro hasta el píloro y cortas acá. Al final, ¿cómo vas a unir esto? Porque el estómago tiene que seguir hasta el intestino, ¿no? Entonces, vas a unir esta partecita de acá, o sea, esta partecita, este borde, bueno, se ve por atrás, ¿no? Pero ese borde lo vas a coser al estómago. Vas a cortar acá, bueno, sí, acá se vio el corte. Vas a abrir tu intestino y lo vas a coser alrededor para que quede así, pues, ¿no? Para que pase la comida al intestino. Pero también necesitamos los jugos biliares, la bilis para que emulsionen las grasas. Entonces, vamos a unir esta parte de acá al conducto biliar, el conducto pancreático, perdón. Sí, bueno, sí, el conducto biliar está acá. Y ya, ahí ya tienes todo tu intestino funcional, o bueno, después de la gastrectomía. Y así queda. ¿Cuándo haces eso? Cuando invade más allá de la mucosa. Listo. Ahora, si invade aún más allá y ves que a pesar de, bueno, que incluso con la gastrectomía tienes miedo de que se expanda, le vas a poner su quimiorradiación, obviamente, ¿no? Y haces terapia de oncología, no te van a preguntar eso acá en gastro. Si es metastásico, ¿qué le vas a dar de frente? Igual que en esófago, cuidados paliativos nomás, para calmarle las náuseas, todo, ¿no? Y se usa lo mismo que en esófago, mira, terapia con trastuzumab, eh, que actúa sobre este receptor G. ¿Dónde está? Uy, se ve borroso. Acá, actúa acá en GER2, porque el trastuzumab se une acá e impide que haya replicación de las células tumorales. Las induce a apoptosis. Así de sencillo.
Y ya está, eso es cáncer de estómago, bien sencillo, parecido a... A ver, Marita, ¿estás ahí? Ta, 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 ta. 3 minutos. Sí, aquí estoy. A ver, ya, entonces rapidito así nos dice. Usted diagnostica cáncer gástrico temprano, dice en un paciente. Según la definición aceptada internacionalmente y mencionada en sus fuentes, este diagnóstico implica, a ver, ¿qué es un cáncer gástrico temprano? ¿Cuál crees que sea la respuesta acá? A ver, voy a leer. Sí, sí, voy a tomar agüita por mientras. O sea, recuerdo que había uno prematuro y otro temprano, porque habían dos. Ujú, uno temprano y uno ya tardío. Tardío. Temprano, tardío, ya Ay, ay, ay. temprano. Ujú. Ay, ay, Ah, ay. y está. Avanzado, pero un tardío. Avanzado, temprano y avanzado, Ya. ya. Entonces acá te preguntan si hace, ¿qué significa un cáncer gástrico temprano? Es por la profundidad. ¿Hasta dónde llega el temprano? ¿Sí es temprano? A ver. ¿Podría ser la C? Mm, Ya, puede ser. Acá sí es, Oriana. no llega a atravesar la cerveza, recuerda, temprano solo llega hasta máximo la submucosa, no te da Ah, chance sí. hasta la muscular propia. O sea, ay, perdón, la muscular propia, ya. La mucosa, mucosa su mucosa, ¿ok? Entonces, y esto es importante, independientemente de la presencia de metástasis ganglionar, por concepto, ¿ok? Pero la cosa es que Ah, tienes un ya veo. cáncer gástrico temprano. Ujú. Muy bien, tienes un cáncer gástrico temprano, significa que solo ha llegado hasta la mucosa, porque el orden es así, pues, ¿no? A ver, mucosa, submucosa. Es tu, este es como que tu fondo gástrico, ¿no? Este es tu, ay, mejor acá, más bonito. Mira, acá se ven más o menos las capitas. Este es el fondo de tu estómago. La capa que está más interna es la mucosa, esta de acá. Y la que le sigue es la submucosa. Luego la muscular y luego la serosa. La serosa es como que ya esta capita, ¿no? Que si la atraviesas ya estás, todo esto es el peritoneo, después del peritoneo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de estadio temprano, significa que no ha invadido mucho, es temprano. Entonces, solo llega hasta acá, hasta la submucosa. Y ahí, así es. A ver, siguiente pregunta. No, son 4. Dice, paciente con diagnóstico de cáncer gástrico avanzado en antro pilórico, que causa obstrucción. Ahí está causando una complicación. Que causa obstrucción y vómitos persistentes. La TAC muestra múltiples metástasis hepáticas y carcinomatosis peritoneal, o sea que hay células cancerígenas en el peritoneo. Dice, ¿cuál es la conducta terapéutica más apropiada? ¿Tú qué le dirías a este paciente, Marieta, si ya tiene metástasis? ¿Cuál es el tratamiento que le darías? Si llega metástasis, una gastrectomía. Oh, Ya también puede ser, pero recuerda, metástasis significa que ya está, el paciente está como que complicado, no hay mucho que puedas ujú. hacer ahí. Ah, Entonces, ya. ahí en esos casos, ¿cuál crees que sea? A ver, tú dijiste Ah, gastrectomía, ¿cuál crees que otra? No, mm, ¿cuál otra puede ser? A un paciente que ya está en las últimas prácticamente. Cuando un te dices paliativo. metástasis, ujú, Oh, porque el paciente, o sea, ya cuando, ¿por qué metástasis das tratamiento paliativo? Porque metástasis significa, cuando ves acá, ¿dónde está? Que tienes muchas masitas de tumores, muchos tumorcitos en varias zonas de en varios órganos, en tu hígado, mm, en tu pulmón, digamos, o en uno de ellos, pero como tienes ese tumor
En esa zona tú no le vas a quitar el hígado, no le vas a quitar el pulmón. Por eso es que ya no lo puedes operar. Y no te queda otra que darle terapia paliativa porque el cáncer sigue ahí, va a seguir avanzando. Pero tampoco puedes quitarle esos órganos, así que no te queda nada más que hacer que darle terapia paliativa. Cuando es localizado, o sea, cuando está solo en el estómago, ahí sí puedes hacer algo, pues no, porque no está en otros órganos, solo está en el estómago. Ahí puedes hacerle, vamos a repasar, puedes hacerle, o la resección endoscópica si es chiquito, si solo llega a la mucosa, o si pasa la mucosa, ya tienes que hacerle ahí sí la gastrectomía, ¿ok? Pero solo en localizado, ¿ya? Si es metastásico, lo único que te queda paliativo, cuidados paliativos, ¿ya? Y bueno, Para la entonces gastrectomía, ¿cuáles acá eran los casos? gastrectomía haces cuando ya pasa la mucosa, invasión Ah, más ya. allá de la mucosa. Ya, hasta acá es la mucosa. Mira, el tumor solo llega a la mucosa, digamos. Sí, a ver si, digamos que esta es la mucosa, ya, esta capita de acá, esta rosadita. Si el tumor solo llega acá, le haces resección endoscópica porque está muy afuerita, o sea, muy, muy superficial. Si llega hasta acá, que esta es la submucosa, ahí ya le haces gastrectomía, le quitas todo el estómago. Parece drástico, ¿no? Pero sí, esa es la norma. Le haces esto. Le quitas el estómago, le cortas el estómago y lo unes con su intestino, pues, ¿no? Eso es. Ahí nomás haces gastrectomía. ¿Ok? Entonces acá sería, si tiene metástasis, paliativo, ¿ok? Ahí en su examen para que no se confunda. Siguiente. En la carcinogénesis gástrica, la clasificación de Lauren distingue dos tipos de principales. Respecto al cáncer gástrico tipo difuso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su fisiopatología molecular y presentación histológica? Okay. La clasificación de Lauren, recuerda, solo daba diferencias entre el tipo intestinal y el tipo difuso. Así datos nomás te daba. Acá te pide cuál de estos corresponde al tipo difuso. A ver, te doy un tiempito para que lea. O dime cuál crees que es, así como que por cuál sospechas, por cuál te inclinas o cuál descartas. A ver, ujú, tipo difuso. Ujú, Ese más que todo era por herencia, ¿no? ujú, muy Más bien, que el ya por ahí intestinal, vas. que es por Claro, E. por coli y genética. autoinmune. Ajá, muy bien. En los anillos de sello era en difuso, igual que ahí Ujú, había otra característica con I, que era de difuso. Habían dos que había mencionado, anillo de sello y otro. ujú. Y Ay, este no recuerdo acá, el a nombre. ver. Pero estás muy bien, ¿no? Retuviste muy bien. Acá está donde lo puse. Y esta de acá, la Linitis, minitis ajá, plástica. Ujú, triple I. ajá, muy bien. Linitis, Si te ajá, linitis mencionan, plástica. muy bien. Ay, qué bien. Linitis plástica o anillos de sello, tú piensas en difuso. Ujú, muy Ya, bien. Entonces la respuesta acá sería. Ahí está. la C. Muy bien. Tipo difuso, pérdida de la proteína E-caderina. Cuando te mencionan algo genético, algo mutación, ya te inclinas más por difuso. Difuso. Mejor aún, Ya. si te mencionan anillos de sello, lentes plástica, difuso también. El resto es intestinal, pero intestinal recuerda es el más común, más frecuente. Ok, entonces, última. En relación a las manifestaciones paraneoplásicas del adenocarcinoma gástrico, ¿cómo se denomina la aparición súbita de múltiples queratosis seborreicas pruriginosas, ahí se me fue, en el tronco espalda? Ya, sí lo mencioné, pero no mencioné que era en tronco espalda, creo. Pero ya. ¿Recuerdas que habían manifestaciones? Te voy a dar un vistazo, porque el nombre sé Habían que es dos, un o sea, las poco. dos principales, que Ajá. era cantosis, que era en el cuello y en el axila, y había otro que era en el Ujú, tronco. A ver, sí, pon que las el, respuestas en el tronco. acá, No, no, acá. ajá, Ay, en la espalda. ¿dónde está?
que eran como musguitos. Quizá. Estas de acá, Ajá, el estas como signo de Lesser. costritas. Trelat. Lesser Trelat. Ajá, medio raro el nombre, por eso también se me hace difícil acordarme eso. Pero sí, es el signo del Lesser Trelat. Este, más la cantosis nigricans, son las manifestaciones cutáneas y en sí las manifestaciones paraneoplásicas más comunes del cáncer gástrico. Y sí, Ya. listo. Ya tienes todos los tips fijas, tratamiento, ya sabes cómo diagnosticar, ya sabes qué hacer si te viene un paciente de 60, mayor de 60 años con dispepsia de inicio reciente, ya sabes qué sospechar, sobre todo si baja de peso, sabes qué hacerle si es que tiene signos de alarma, una endoscopía y su biopsia, sabes qué hacerle para ver si tiene metástasis, su tomografía y para ver su profundidad, su endoscopía ultrasónica para la profundidad de si tiene un solo tumor, y sabes qué dar de tratamiento. Bueno, si es que hasta cierto punto, porque de ahí lo ve el oncólogo, pero hasta acá tú puedes recomendar, ¿no? Endoscopía, resección endoscópica, astrectomía o ya terapia paliativa. Y ya estás. El cáncer gástrico, muy parecido al esófago. Ahora sigue enfermedad inflamatoria intestinal. Uy, lo hice en tan pocas diapositivas. Bueno, pero está chévere. ¿Quieres continuar o quieres tomar un descansito de 5 minutos, Marieta? Para que te levantes de tu silla, no sé. Ah, no, sí, podemos continuar. Ya, Ah, está bien. bueno, Voy si a tú hacerlo quieres. ahí. Ya. Ujú. No, yo continúo, ¿no? Ah, Tranquila. ya. Lo que Sí, tú normal. digas. Ya. Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal. Ay, me duele la muñeca. Ya. Para comenzar, esta patología, bueno, no es una sola en realidad, se divide en dos. Acá vamos a tener, por un lado, la enfermedad de Crohn y por otro lado, la colitis ulcerosa. O sea, esas dos son las que conforman la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, ambas son enfermedades inflamatorias intestinales, ¿ok? Entonces, en general, estas dos son autoinmunes en general. ¿Por qué digo mucho en general? Estas son autoinmunes. Acá está la definición per se, ¿no? Trastorno inflamatorio crónico inmunomediado en individuos genéticamente susceptibles, ¿ok? O sea que hasta ahí tiene carga genética y es autoinmune, ¿ok? Entonces, para que se genere esta enfermedad, para que brote, obviamente tienes que tener tu carga genética. Más que nada, tenemos acá al gen NOT2. Ese es el gen específico que se muta. Y bueno, en este tema hay muchos, no se sabe aún por qué. Hay muchas cosas que aún no se saben por qué suceden, pero vamos a explicar, pues no lo que sí se sabe. Entonces, este gen NOT2 es el responsable, más que nada más que el CART5, el NOT2 es el responsable de que se genere esta enfermedad. Ese es por un lado, ¿no? Y si tienes antecedentes familiares de alguna de estas, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ya es como que, pucha, te vas condenando a que tú también la desarrolles. ¿Qué más? Una disbiosis de la microbiota, o sea, un desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas de tu intestino. Eso, prácticamente. Y el ambiente, tu estilo de vida. Más que nada, el uso de una dieta y cigarrillo se ha asociado a que aparezcan brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Eso es lo que pasa prácticamente. Y bueno, hay también características de una y otra. Por ejemplo, ¿cuál es la que más predominantemente es genética? La enfermedad de Crohn. O sea, la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la que más predominantemente se asocia a comida chatarra y tabaco? La colitis ulcerosa. ¿Ok? Así prácticamente ya para comenzar a diferenciar una de otra. Entonces ya vimos definición y etiología, ¿no? Ahora la fisiopatología. Y acá vemos lo bonito, porque a partir de acá ya vamos a ir viendo algo de clínica. Comencemos con el de Crohn, comencemos. El, el patrón de Crohn
o la enfermedad de Crohn, la principal característica, y siempre te preguntan en tus rotaciones, te dicen, ¿cuál es la principal diferencia entre la enfermedad de Crohn y con la colitis ulcerosa? Ah, que la enfermedad de Crohn es un patrón discontinuo o en parches, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Ay, Dios. Sorry. Ya, que en la enfermedad de Crohn, ¿tú qué vas a ver? Vas a ver cuando vas por el colonoscopio, o sea, esta vez el tubito no entra por la boca, sino entra por el ano. Vas por el tubito, vas a ver, vas a subir, 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 y vas a ver que en el colon ascendente hay lesiones como que una zona dañada deja una zona sana, una zona dañada que se hace acá y luego una zona sana. Y así, son las lesiones discontinuas en parches, pero están, mira, en todo el intestino grueso. O sea, puede estar en colon ascendente, transverso, colon descendente, hasta el ilion. ¿Cuál es la región más afectada? Es el ilion, ¿ok? Otra pregunta fija. ¿Cuál es la zona intestinal más frecuente afectada en la enfermedad de Crohn? El ilion, ¿ok? El ilion. Justamente porque el ilion es el más afectado e inflamado, por eso se llama enfermedad inflamatoria intestinal. La inflamación que causa también dolor. Y si está en el ilion, ¿en qué zona del abdomen más o menos está? Más o menos en el cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior derecho. El paciente se te va a venir con, doctor, me duele por acá, y te va a señalar, pues, ¿no? En el abdomen abajito a la derecha. Ahí. Ok. Entonces, acá tenemos lesiones en parche, lesiones que son discontinuas. ¿Qué más va a haber? Ah, otro punto fijo. Acá hay muchas fijas en enfermedad inflamatoria intestinal. Que la enfermedad de Crohn respeta el recto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ver lesiones en parches, pero nunca vas a ver una lesión en el recto. El recto está sanito, ese no lo toca la enfermedad de Crohn. El recto está como que ahí, bien feliz porque nadie lo va a tocar en esta enfermedad, ¿ok? Pero sí puede tocar el ano, ¿ok? Y si toca el ano, si hay una lesión en el ano, eh, ¿qué, va, ¿qué va a pasar? Que va a haber, ay, perdón, se va a tocar el ano. Escribe todo. Ok, entonces, va a tocar el ano y puede haber como, bueno, va a haber inflamación, dolor esa zona, ¿no? Otra cosa. Ahora, ¿qué más pasa acá? Ya, ¿qué más va a haber acá? Va a haber diarrea. Diarrea. ¿Por qué va a haber diarrea? Porque si todo el intestino está inflamado y sobre todo el ilion, que es una zona donde pues se absorbe bastantes nutrientes y todo eso, aparte que vas a haber deficiencia de vitaminas, bueno, en el intestino grueso también se absorbe agua, ¿no? Entonces, si tú no absorbes el agua, porque obviamente un intestino inflamado no cumple su función, no puede trabajar bien. Entonces no va a absorber agua. Absorber, recuerda que se refiere que va desde el intestino a la sangre. Eso es absorción. Si no pasa esto, ¿dónde se queda el agua? En el intestino. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Diarrea, ¿ok? Ese es otro síntoma junto con dolor en el cuadrante inferior derecho. Ahora, es importante, ¿cómo va a ser esta diarrea? Ay, se está plagiando, perdón, ya. ¿Cómo va a ser esta diarrea? Esta diarrea justamente, como es en el colon y no se absorbe agua, esta diarrea, ¿con qué va a venir? Con agua, o sea, es una diarrea acuosa y no tiene sangre, no sanguinolenta. Ay, ¿qué pasa con mi punto? No sanguinolenta. ¿Ok? Esa es una característica. Es una diarrea acuosa, no sanguinolenta. Ya. Acá creo que me esquipé algo, ¿o no? No, ¿verdad? Ah, ya. Bueno, eso es todo. Es lo principal, creo. Estoy viendo si se me olvida algo. No es. Ya, no se me olvida nada. Recapitulando. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, como también la colitis ulcerosa, pero que esta va a generar las lesiones, las zonas inflamatorias a nivel de cualquier zona del tracto gastrointestinal, pero en forma de parches, de manera discontinua. ¿Cuál es la zona más afectada? El ilion.
¿Cuál es la zona que nunca se afecta? El recto, ¿ok? Principales síntomas, dolor en cuadrante inferior derecho, justamente porque el ilion se encuentra ahí, y diarrea acuosa, porque por la inflamación no se llega a absorber el agua, o sea, no se va la sangre y se queda en el intestino, y al final va a salir con toda esa agua acumulada, como una diarrea acuosa, ¿ok? Eso es lo que pasa. Ahora, la colitis ulcerosa. ¿Qué es lo que pasa acá? Su propio nombre lo dice. Colitis es inflamación del colon, ¿ok? Ulcerosa que va a formar úlceras, ¿ok? ¿Cuál es la principal diferencia? Si el de Crohn era en parches, acá la colitis ulcerosa es continua. Y acá el recto sí se afecta, ¿ok? Esa es una fija. El recto siempre se afecta. Es más, en el recto comienza la inflamación y va pasando que va ascendiendo, o sea, va siguiendo su camino. Se inflama acá, luego se inflama acá, luego por el colon ascendente, colon descendente, colon transverso, colon ascendente y así. Así hasta llegar a todo el intestino. Pero a diferencia del Crohn, que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, o sea, desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, todo hasta mayormente el ilion, la colitis ulcerosa solo afecta el colon, ¿ok? El colon. Ahora, ¿qué pasa acá? Voy a hacer un dibujito, como pueda. Digamos que tenemos las células acá, las células intestinales. Ya ven acá. Esta es tu mucosa. Vamos a hacer otra capita acá. Su mucosa. Como la mucosa también se divide, ¿no? Mucosa muscular propia, lámina propia, venticio causa, la muscular, y la sedosa. Ya, y acá vamos a ver las diferencias. Otra diferencia. Acá tenemos una úlcera, ¿ok? Una úlcera está acá hasta el fondo. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? La colitis ulcerosa va a formar úlcera, ¿no? Ah, perdón. Ese es en Crohn disease. A ver, voy a pasar mi dibujo a otro lado. Antes de explicar esto, quiero explicar otra cosa. No, ¿dónde paso mi dibujo? No, no quiero dibujarlo otra vez. Quiero copiarlo. Creo que no se puede. Ah, no, acá está. Eso, la magia de la edición. Voy a pasarlo acá después. O así no. Ya. Con respecto a la colitis ulcerosa. Uy, se me fue. Ya, como dije, afecta de manera ascendente, es todo el recto y ya. Esa es la principal diferencia. Creo que no se me olvida nada. La clínica, ya. Ahora, ¿cómo se va a manifestar esto? Como es continuo acá, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, como hay inflamación en todo el recto y empieza en el recto, entonces, ¿dónde va a estar el dolor? Si es el recto el más afectado acá y empieza acá, entonces el dolor va a ser en cuadrante inferior izquierdo, ¿ok? A diferencia del de Crohn que es en el derecho, en la colitis ulcerosa es en el izquierdo. Ok, ¿qué más va a haber? Como el recto es el que esta vez sí está afectado, vamos a tener hematoquesia, porque acá si hay úlceras hay más sangrado, inflamación, sangrado. Va a haber entonces hematoquesia, que es sangrado en las heces. Y también, ¿qué va a haber acá? Como acá es lo que la inflamación va a ser tan grande, tan profusa, entonces va a llegar un punto en que las heces, digamos, no se evacúan mal, no se evacúan bien, digamos, se quedan acá. Entonces, las heces se quedan acá con la inflamación del recto y el paciente va a tener ganas de ir a hacer el baño, ¿no? Ir al baño, ¿no? A defecar. Pero va a sentir que no ha vaciado todo y otra vez le va a dar ganas de ir al baño, pero no va a poder defecar porque hay tanta inflamación a nivel del recto que no deja salir todas las heces, ¿no? El recto pues hace el movimiento para que salgan. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Tenesmo. Ok, esas son las principales, ¿no? Ya vimos entonces. Colitis ulcerosa es un patrón continuo que comienza desde el recto y va ascendiendo, bueno, comienza
desde el ano, pero el más afectado es el recto y va ascendiendo y afecta todo el colon. ¿Cuáles son los principales síntomas? Dolor en el cuadrante inferior izquierdo, hematoquesia y tenesmo. ¿Ok? Ahora, es importante también diferenciar hasta qué capa van a afectar. Y ese es mi dibujito que estaba haciendo, pero me di cuenta que sí tenía una imagen. Y así que sí. A ver, en Crohn, en la enfermedad de Crohn digamos que es un poco más severa, ¿ya? Entonces, en la enfermedad de Crohn pasa esto, ¿no? Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscularis y la serosa. Ok. ¿Qué va a haber en la enfermedad de Crohn? Miren, van a haber fisuras profundas. ¿Hasta dónde llegan? Y es importante, llegan hasta la muscularis. Pueden llegar hasta la muscularis. ¿Ok? O sea, es la tercera capa más profunda. Entonces, una vez que hay este daño, y que voy a meter un poco de molécula, lo que pasa acá es lo siguiente. Esta inflamación constante, ¿qué va a hacer? Primero, ya que llega hasta la muscular, ¿cómo se llama esto? Una úlcera transmural. Transmural. ¿Qué más? Acá, como va a haber bastante inflamación, va a llamar a varias células inflamatorias, como monocitos, linfocitos, macrófagos, un montón de células inflamatorias. Y al final, ¿qué va a formar esto? Un granuloma. ¿Cómo se llama? Granuloma no caseificante, ¿ok? Esta es la acumulación de puras células inflamatorias que se dan a este nivel, ¿no? En la fisura y se pegan más que nada a la submucosa, pero pueden llegar a este punto. Pero más que nada se han pegado en la submucosa, ¿no? Entonces eso es en la enfermedad de Crohn. Vamos a tener granulomas. Ok, obviamente también vamos a tener aumento de neutrófilos. Ok, y esto va en reverso. Acá. Neutrófilos van acá, van acá y forman el granuloma. Ahora, ¿qué es lo que pasa también acá? Nosotros tenemos, me voy a ir por acá, una célula, lo puse acá también, pero lo voy a dibujar para luego hacerlo como repaso. Entonces nosotros tenemos una célula acá, una célula muy famosa llamada TGLP1, y acá es donde le voy a meter inmuno, pues, ¿no? Pero es fácil. Esta TGLP1 es una célula que prácticamente va a liberar unos mediadores llamados factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Entonces, estos dos son como mensajeros, son como el cartero que llevan el mensaje, ¿no? El TGLP1 libera... Uy, se prendió la tele de la nada. Qué miedo. Ya, el TGLP1 envía sus mensajeros, ¿para qué? Para que actúen a este nivel de la úlcera. Entonces van a ver, uy, tenemos un mensaje y van a decir a las células de esta zona, secreten células inflamatorias porque acá hay una herida, ¿no? Tenemos que hacer que se inflame todo. Entonces, ya, eso normalmente pasa. Eso hace el TGLP1, ¿no? Envía interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa para que se produzca inflamación en esta zona. Ok. Entonces, ¿qué es lo malo que pasa acá? Ay, perdón, se prendió la tele, no sé por qué. Un momentito, voy a apagarla. Ya, ya. ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Ah! ¡Qué miedo! Está desconectado, no se puede prender, si no me asusto. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Ya, hay otra célula acá. Tenemos acá otra célula, T-helper 17. Ya dijimos, por una parte el T-helper 1 envía esos mensajeros para que propaguen la inflamación en la zona. Por otro lado, también va a hacer otra cosita. Va a hacer que esta T-helper 17 se active y va a hacer que se produzcan más neutrófilos, que también van a favorecer, ya dijimos, a la formación del granuloma y más inflamación. Entonces, esto lo hace también usando otros mensajeros. Los mensajeros que utiliza él son la interleucina 12, interleucina 23, etc., ¿no? Aumento de estas dos.
¿Y cómo le envía la señal a los neutrófilos? Interleucina 17. Hay muchas cositas acá. Ok, entonces, TGLP1 envía la señal de TGLP17 para que active los neutrófilos. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad de Crohn? Porque estamos en enfermedad de Crohn. Es que hay una activación masiva, muy intensa, de TGLP1. ¿Por qué? Por la mutación, pues, ¿no? De varias de esta molécula que les dije acá, mutación del NOD2. Mutación, ¿ok? Esa mutación del MOD2, no, me salió feo acá. Del NOD2, NOD2, NOD2. Esta mutación hace que el TGLP1 se active intensamente, funcione de sobremanera y activa todos estos procesos inflamatorios, ¿no? Activa todas estas señales, pero en mucha más intensidad, ¿ok? Entonces, este es un factor de riesgo para que se produzca la enfermedad de Crohn. La mutación del NOD2 y obviamente la historia familiar, ¿no? Historia familiar. Ok. Ok, se produce la inflamación, se producen estas fisuras y en parche, ¿no? Al nivel de cualquier zona del tracto gastrointestinal. Y eso es lo que pasa, pues, con la enfermedad de Crohn. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa, lo mismo la profundidad, acá es diferente, ya. Acá es diferente. Acá no llega hasta la muscularis. Acá llega solamente hasta la submucosa, ¿ok? Esa es una diferencia. O sea que la colitis ulcerosa es más superficial, digamos, ¿no? La enfermedad de Crohn da fisuras más profundas. Ojo, fisuras, ¿no? No úlceras tan grandes como la colitis, pero son más profundas. Entonces, tenemos fisuras. ¿Dónde está? Entonces vamos a tener úlceras submucosas, submucosas. Acá también le ponen úlceras transmurales. Bueno, ya. Y esa es la diferencia. Acá úlceras transmurales y acá úlceras submucosas. ¿Cuál es más profunda? La de enfermedad de Crohn, ¿ok? Otra diferencia es que no hay granulomas, ¿ok? O sea, si te mencionan por ahí granulomas, ¿en qué vas a pensar? En enfermedad de Crohn, ¿ok? Y pasa algo muy parecido a lo que es enfermedad de Crohn acá en la fisiopatología, pero si acá el prota era T-helper 1 y T-helper 17, porque también es un prota, acá el prota va a ser el T-helper 2. ¿Ok? Y hace lo mismo prácticamente. El fin es generar más inflamación. Y bueno, ya las vías no las voy a mencionar mucho porque prácticamente son muy parecidas. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, por otro lado también genera interleucinas 4, interleucinas 5 y genera inflamación a nivel de la úlcera. Y ya eso es la diferencia, ¿ok? Entonces, el Crohn, ¿hasta dónde llega? Hasta la muscularis, más profunda. La colitis ulcerosa, ¿hasta dónde llega? Hasta la submucosa. ¿Cuál tiene granulomas? La enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares en enfermedad de Crohn? TGLPER 1 y TGLPER 17. En colitis ulcerosa, TGLPER 2, ¿ok? Entonces, ahí hay factores de riesgo, me faltó decir. Como dije, la de Crohn era más que nada genético. La colitis ulcerosa, si hablamos de factores de riesgo, más que nada vamos a encontrar a la comida chatarra, que ya lo vimos arriba, y el tabaco. Pero acá hay un dato muy interesante, ¿no? Miren, el tabaco, y no se sabe por qué, pero el tabaco es un factor protector en la colitis ulcerosa. Raro, ¿no? El tabaco causa cáncer, daña todo, pero en la colitis ulcerosa es un factor protector. Disminuye los brotes, porque estas enfermedades son como que un momento estás bien y un momento estás mal.
comienzas a tener dispepsia, sangrado gastrointestinal, te duele el estómago, de ahí se te pasa. Y luego vuelves a sentirte mal. Así son estas enfermedades, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa. Entonces el tabaco disminuye que tengas brotes de colitis ulcerosa. Lo contrario hace en la enfermedad de Crohn. Hace que tengas más riesgo y severidad de esta enfermedad, más brotes, ¿ok? Se me va a acabar la batería del celular. Quiero conectar esto. Un momentito. Un momentito, disculpa. Uh-oh. No. No sé por qué no carga mi cargador portátil. Ya. Ahora sí. Sorry. Ya. ¿Dónde está? Ya. Entonces eso es lo que pasa con el tabaco. Y listo, esto ya lo expliqué, ¿no? Y acá están los datitos. Ahora sí, la clínica otra vez la vamos a ver con complicaciones porque así creo que es más sencillo entenderlo. Primero, estos son las clínicas generales, ¿no? En la clínica general de enfermedad de Crohn, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dolor abdominal, obviamente. ¿Dónde era el dolor en enfermedad de Crohn? Fosa ilíaca derecha, ¿ok? Diarrea sin sangre, como ya dijimos. Pérdida de peso, obviamente. Y bueno, estos que voy a mencionar ahorita. En colitis ulcerosa, el síntoma cardinal, ¿cuál es? Diarrea también, pero sanguinolenta, ¿ok? Sanguinolenta. Esa es la diferencia. El tenesmo, que ya vimos también, y el dolor, obviamente, pero ¿dónde va a ser el dolor? En cuadrante inferior izquierdo, ¿ok? O sea, fosa ilíaca izquierda, pues, ¿no? Este es derecha, este es izquierda. Ahora, las complicaciones que vamos a tener primero en enfermedad de Crohn. Todo lo de azulito es enfermedad de Crohn. Lo de rosita es colitis ulcerosa. Acá dentro de mala absorción, voy a tratar de hacerlo rápido porque si no se extiende. Este tema es un poco más extenso, pero lo voy a hacer rápido. Entonces, acá hay mala absorción. Obviamente, si tu colon, si tu intestino y sobre todo el ilion, que es la zona donde más está afectada en la enfermedad de Crohn, si esta está inflamada, entonces no va a ser su función normal, que es absorción de varios nutrientes, ¿no? Digamos que esta es la luz de tu ilion, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a ver otro color. Acá tú tienes, digamos, grasa en la luz de tu ilion. Grasa, tienes B12 y tienes ácidos biliares. Con eso vamos a trabajar, ácidos biliares. Entonces, ¿qué pasa si tu intestino está inflamado y no puede absorber, o sea, no puede dirigir estos componentes a la sangre? Ok, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver lo normal. Bien. La grasa se absorbe, ¿no? Se absorbe. Se absorbe y se absorben las vitaminas. Si la grasa no se absorbe, o sea, si no va a tu vaso sanguíneo, entonces tampoco se van a absorber estas vitaminas liposolubles. O sea, vamos a tener disminución de vitaminas, de absorción de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son estas vitaminas liposolubles? Recuérdate de la memotecnia ADEC. A ver, sorry. ADEC. ¿Ok? La vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. La vitamina, si no tengo vitamina A, ¿qué es lo que me va a producir? Ceguera nocturna, o sea que no veo bien de noche. Okay. Eso es lo que produce. Si no tengo vitamina D, me va a producir hipocalcemia, que puede producir raquitismo en niños, osteomalacia en adultos, etc. Si no tengo vitamina E, ¿qué me va a producir? Neuropatías, anemias hemolíticas. Si no tengo vitamina K,
La vitamina K era esencial para formar algunas proteínas de coagulación, o sea que vamos a tener disminución de proteínas de coagulación, o sea, sangrado, ¿ok? Todo tiene su consecuencia. Ese es por un lado, ¿no? Si no absorbes grasas y no absorbes estas vitaminas liposolubles. Obviamente, si no absorbes grasas, ¿qué va a pasar también? Vas a disminuir de peso. Esa es otra cosa. Por eso el paciente también disminuye de peso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la vitamina B12? Si no se absorbe vitamina B12, obviamente, ¿para qué? Para que la vitamina B12 se absorbe en el ilium y este es el más afectado, entonces vamos a tener anemia. Anemia. Mayormente megaloblástica, pero como vamos a tener también sangrado intestinal per se, puede que no te salga una anemia macrocítica. Por eso se llama megaloblástico, megalo de grande, ¿no? Puede que te salga también anemia ferropénica, que es una microcítica. Entonces, anemia en general hay que decir. Pero puede ser por deficiencia de vitamina B12. ¿Qué más vamos a tener? No se van a absorber ácidos biliares. Los ácidos biliares, cuando se absorben, sirven para, o sea, estos ácidos biliares normalmente van a los conductos biliares, pues, ¿no? Aquí está tu vesícula biliar, aquí está tu conducto hepático. Uy, uy, ay, uy. Entonces, acá llegan tus sales biliares y se forman se unen con colesterol y lecitina. Si no absorbemos ácidos biliares, porque obviamente el intestino está inflamado, la barrera está dañada y no se absorbe, acá no se absorbe, no se absorbe, no se absorbe, no van a llegar ácidos biliares acá. Y si no hay ácidos biliares, ¿qué pasa? Los ácidos biliares normalmente funcionan como un detergente del colesterol. O sea, hacen que el colesterol se deshaga, se vuelva blandito. Pero si no tenemos ácidos biliares, entonces va a aumentar el colesterol en esta zona, no en tu sangre, colesterol, no en tu sangre, sino en tus conductos biliares. Es decir, que el colesterol se va a volver más durito, porque ya no está ese detergente que lo deshace. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener cálculos biliares de colesterol, ¿ok? Entonces, otra consecuencia que va a ser cálculos biliares. Otra complicación, súper importante, ¿ok? Entonces, no se absorben grasas, no se absorben vitaminas liposolubles, ¿qué va a llevar a todas estas consecuencias, ¿no? Cada una tiene, si falta, cada una tiene su razón. Si no se absorbe vitamina B12, anemia. Si no se absorbe ácidos biliares, se forman cálculos biliares. Ya sabes por qué. ¿Qué más puede pasar? También relacionado a la absorción de grasas. Si no se absorben grasas, se acumulan también una molécula llamada oxalato. Eso, ¿por qué pasa? Oxalato. El oxalato, no sé si saben lo que son los cálculos renales. Entonces, ya, lo que pasa es que normalmente las moléculas de grasa se unen. A ver cómo explico esto. Aquí está tu molécula de grasa. Aquí está tu molécula de grasa y se une a, tu molécula de oxalato, digamos, ¿no? Tu oxalato. Pero acá está su amigo el calcio, acá libre. Entonces, si la grasa ve a este calcio, va a preferir unirse al calcio y va a dejar el oxalato solito. Va a dejar el oxalato solito, lo engaño con el calcio, ¿ya? Ok. Entonces, si no hay absorción de estas grasas, o sea, no se va a la sangre, entonces esta grasa se va a quedar en el intestino, ¿ok? Se va a acumular en el intestino. Y en el intestino se va a unir al calcio, porque acá va a haber más grasa, o sea, va a haber más cantidad de grasa que se va a unir al calcio y por lo tanto va a haber al calcio, el calcio está de celeste, y por lo tanto va a quedar más oxalato libre, ¿ok? El oxalato libre al final se va a absorber, porque es más fácil de absorber, se va a ir a los riñones, se va a filtrar y el oxalato al final, ¿qué va a formar? Cálculos renales, ¿ok? Otra complicación, tiene un montón de complicaciones, cálculos renales. Esa es otra.
¿ok? ¿Por qué? También por mala absorción de grasas, porque se quedaron las grasas en el intestino. Y así como se quedaron en el intestino, van al final de bajar, van a eliminarse por las heces, y tus heces, ¿cómo van a estar? Con grasa, porque se quedaron con toda la grasa. O sea, vas a tener atorrea. Así se llama, heces con grasa, grasientas. Ok, entonces ya tenemos todo. Ya, ahora sí fue todo, ¿no? Tenemos entonces deficiencia de vitaminas, pérdida de peso, anemia, cálculos biliares de colesterol, que puede ser es lo mismo colelitiasis, cálculos renales de oxalato y atorrea. Ya está, eso es todo en cuanto a absorción. Ahí medio confuso. Esa es una de las complicaciones. Ahora, ¿qué más se puede complicar? Ya esto es más sencillo, ¿no? Van a haber fístulas. Hay 3 tipos de fístulas principales que tienes que saber. La fístula enterocervical. Entero viene de intestino. Cervical viene, perdón, cervical, vesical, enterovesical, vesical. Vesical viene de vejiga. Entonces, la fístula es como una unión, ¿ok? Es un caminito que se abre entre uno y otro. Digamos que este es tu intestino, ¿no? Tu intestino, ahí todo deforme, y esta es tu vejiga. Una fístula va a ser que acá está tu intestino inflamado, está tan inflamado que en un punto, ¡pum!, se abre camino, se perfora y llega, hace caminito hasta llegar a la vejiga y entra a la vejiga. O sea, es como un túnel que comunica estos dos órganos. Por eso se llama enterovesical, ¿ok? Y esta es la fístula, este caminito. Entonces, si existe este caminito, va a pasar todo lo que está del intestino a la vejiga. O sea, va a pasar heces, va a pasar aire, va a pasar bacterias, ¿ok? Y si pasan bacterias, me quedo más propensa a hacer infecciones del tracto urinario, obviamente, ¿no? Si pasa aire, hay algo que se llama neumaturia, que es cuando orinas, sientes como un burbujeo. Es porque está saliendo aire también por tu uretra, ¿no? Por el aire que también hubo en la vejiga. Si va heces a la vejiga, puede que al hacerte examen de orina encuentren restos de heces. No es que botes heces por el meato urinario, no, es que al hacerte el examen de orina encuentran heces, ¿no? Partículas de heces. Eso se llama fecaluria, ¿ok? Porque todo el contenido del intestino está pasando por esta fístula, por este túnel hacia la vejiga. Esa es la fístula enterovesical. Segunda fístula. Esta es la más frecuente, ¿ok? Más frecuente. Las otras no son tan frecuentes. La segunda fístula es la entérica, o sea, de intestino a intestino. Esta es cuando, digamos, tienes tu intestino acá y tienes tu otro intestino acá y se comunican acá. O la fístula está de intestino a intestino. ¿A qué me lleva esto? A que como durante todo el trayecto, todo lo que pasa por el intestino, hay partes que se deben absorber, pero como se ha cambiado el camino, entonces no va a haber una buena absorción, ¿ok? Entonces no hay una absorción y sobre todo no hay absorción de agua. Recuerda, absorción es cuando va la sangre, saca la luz del intestino a la sangre. Si no se va el agua de la luz del intestino a la sangre, ¿dónde se queda el agua? En el intestino, es decir, que vas a tener diarrea, ¿ok? Diarrea. Tercera fístula, enterocutánea. Enterointestino, cutánea de piel. Y esta es la que más da miedo un poquito porque duele mucho. Tienes tu intestino y tienes acá digamos, ¿cómo dibujo esto? tus nalguitas y tu ano, ¿no? Entonces, pasa que acá el intestino hace un huequito y, voy a ponerlo en el mismo color. Hace su huequito y va a salir, obviamente, va a salir por acá, o sea, por la piel, se abre, ¿no? Bueno, imagina, ¿no? El camino del intestino y se abre un huequito acá y por acá es donde va a salir contenido intestinal, va a doler y va a haber como un drenaje de materia fecal, va saliendo como aquí la caquita, ¿no?
Y obviamente esto va a doler mucho, va a estar irritado, va a estar inflamado y también puede que forme un absceso. Este absceso es como un acúmulo de pus, pues, ¿no? Por la inflamación, pus, es todo feito. Ya, eso es lo que no queremos que pase. ¿Ok? Entonces son los tres tipos de fístula. Entrovesical, que es la más frecuente, enteroentérica, que está acá, y enterocutánea, que es la fístula anal, que te puede dar una fístula anal. ¿Ok? Ahora, la estrechez es más fácil. La estrechez quiere decir, o sea, que tu luz intestinal, tenerlo acá, te va a obstruir. Tanta inflamación al final va a conducir a fibrosis, ¿ok? Es como la cicatriz, ¿no? El tejido intenta repararse, se intenta reparar y forma esa fibrosis que es durita, entonces las heces no van a pasar, se quedan acá obstruidas, ¿ok? Entonces vas a tener síntomas de obstrucción intestinal, como cuáles, como cólicos abdominales, distensión abdominal, porque se te ha acumulado todo ahí en el intestino, puedes tener vómitos y estreñimiento, constipación, ¿no? Etcétera. Ya, pues, y eso es todo con respecto a enfermedad de Crohn, ¿no? En las complicaciones. En colitis ulcerosa ya es más tranquilo, porque ya hasta lo dijimos, creo, antes, ¿no? Entonces, lo que pasa en colitis ulcerosa, puede haber colitis, que es la inflamación del propio intestino, que en lo que consiste, pero más que nada el megacolon. El megacolon, mega es grande, ¿verdad? O sea, el colon, recuerda que en el recto puede haber esta inflamación y se va a... Ay, ¿dónde está? Pues lo dijo acá. Este es tu intestino y acá está tu recto inflamado ya. Tu recto inflamado. Entonces, va a subir la inflamación, pues como en toda colitis ulcerosa, se inflama, se inflama, se inflama. Y cuando tienes una inflamación, obviamente vas a tener dolor, fiebres, aumento de recuentos de leucocitos. Y con el tiempo, porque esto es crónico también, la inflamación es tanta que puede dañar nervios, nervios que sirven para que haya motilidad, para que el intestino haga ese peristalsis, ese movimiento para empujar las heces. Entonces, si hay constante inflamación, va a haber daño de esas fibras nerviosas que hacen que se mueva y haber disminución de la motilidad. Si hay disminución de la motilidad, entonces se va a acumular todo porque se va a quedar pues estancado, ¿no? Porque eran esos movimientos lo que permitían que todo pase. Si no hay movimiento, todo se va a acumular y con el tiempo este colon se va a ensanchar con todo, pues mientras retiene, se va a ensanchar y cuando llega a medir, y este es dato clave, cuando llega a medir más de 6 centímetros, es cuando ya podemos considerarlo un megacolon en sí, ¿ok? Megacolon. Y acá tenemos ya síntomas de fiebre, dolor, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que queremos evitar acá? Que si tú ya tienes un megacolon y hay aumento de presión, aumento de tamaño, lo que quieres evitar es que tu colon se perfore, se rompa por tanta distensión, ¿ok? Porque si se perfora todo el contenido intestinal, va al peritoneo, hay peritonitis y ya te tienes que ir a cirugía de frente, ¿ok? Entonces, se puede perforar. Ok, eso es la principal complicación, megacolon, que al final te puede llevar a una perforación. Y por último, el cáncer colorectal, obviamente, que ya pues por inflamación crónica prácticamente. Entonces, eso es lo que pasa. Y acá tengo algunas manifestaciones extraintestinales, que ya, bueno, ahí está para que las veas más fácil. Artralgias, dolor en articulaciones, incluso en la columna puede haber, ¿no? En hombros, en codos, uveitis, ya es esta inflamación esclera roja. El pioderma gangrenoso, eso sí te pueden preguntar. En la piel vas a tener dos manifestaciones de cualquiera, puede ser de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, cualquiera de estas te puede dar cualquiera de todas estas. Entonces puede darte epiderma gangrenoso, eritema nodoso en la piel. ¿Qué más te puede dar? Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque toda inflamación crónica activa el factor tisular y eso activa la cascada de coagulación. Por eso vas a tener más predisposición a formar trombos.
trombos que pueden terminar en tu arteria pulmonar y te pueden generar un TEP, un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, ¿no? Y esto sí es dato fijo. Si tú Lucero, tienes algo... Sí, dime. es que estoy en celular ahorita viendo la reunión y tengo que hacer una llamada. Ujú. ¿Tú crees que pueda salir y volver a entrar? Me tomará 5 Mm, minutos. Ya, ya, te espero. Ya, Voy a muchas ver si se puede gracias. poner pause a Ya. la grabación.
Hola, gracias por esperar, Lucero. Ok, Marieta, ya, a ver, me puse a hacer otras cosas. A ver, un momento. Ya, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ah, ya, decía que esta es un punto fijo que tienes que recordar, de que tanto la colitis ulcerosa, bueno, sobre todo la colitis ulcerosa, está relacionada con colangitis esclerosante primaria. O sea, si tú tienes un paciente que tiene colitis ulcerosa, le tienes que descartar colangitis esclerosante primaria y viceversa. Si tienes colangitis esclerosante primaria, le tienes que descartar colitis ulcerosa, ¿ok? Están sumamente relacionados, está todo ahí en fijo. La colangitis esclerosante primaria prácticamente es una colangitis, o sea, es una inflamación de la vesícula, de los biliares, bla, bla, pero también es autoinmune, por eso es que se relaciona. Te puede dar síntomas como prurito, ictericia y obviamente riesgo de cirrosis por acumulación de inflamación en esa zona y que va ascendiendo. Pero ese ya es otro tema, ¿no? Lo que tienes que saber es que están sumamente relacionados. Y ya para acabar con el diagnóstico y con el tratamiento. El diagnóstico, por un lado, vamos a ver la enfermedad de Crohn. Todo comienza con la clínica, pues, ¿no? Tú llega tu paciente, te dice, doctor, tengo dolor en la fosa ilíaca derecha y ha tenido diarrea acuosa sin sangre y, bueno, tiene síntomas de dispepsia, fiebre precoz, etcétera, ¿no? Entonces, si ha tenido antecedentes en su familia, que posiblemente sí, de que tiene enfermedad de Crohn, entonces tú tienes que descartarle a ese paciente que no tenga esa misma enfermedad. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a tener una radiografía abdominal con vario, que prácticamente es esto. Le haces tomar al paciente el vario y se va a colorear todo su intestino. Y vas a ver entonces como hay acá algunas zonas de estrecheces, ¿no? Que se ven acá. Esas zonas de estrecheces son por la inflamación. O sea, la inflamación va a hacer que el intestino se estreche, se estreche. ¿Cuál es la zona más afectada? El ilion en la enfermedad de Crohn, que es esta de acá, súper estrecha. Entonces, eso es lo que vas a ver en la revista de Bari. Eso no es el diagnóstico, ¿ok? Eso te da la alta sospecha. Este es el símbolo de la cuerda, así le dicen, símbolo de la cuerda. Entonces, eso es apoyo el diagnóstico, ¿ok? Apoyo el diagnóstico. Luego que le hiciste esta prueba, vas a ya pedirle una endoscopía con biopsia para confirmar, ¿ok? Porque esto te da la gran sospecha y con esto confirmas. Con la endoscopía, perdón, con la colonoscopía y biopsia, ileocolonoscopía exactamente, pues, ¿no? Entonces es fácil. ¿Cómo dijimos que era la enfermedad de Crohn? Tienen lesiones que se saltan unas entre sí, ¿ok? En parche. Entonces vas a encontrar esas lesiones, vas a subir por el ano, por el recto, por el sigmoides y vas a, uy, una lesión en sigmoides. En el recto no, porque el Crohn respecta al recto. Luego pasas, uy, una zona sana, sigues avanzando, uy, otra zona de lesión. Sigues avanzando, una zona sana, avanzas, uy, otra zona de lesión. Y así. Eso es lo que te va a decir, uy, esto posiblemente sí es enfermedad de Crohn, ¿ok? Eso es lo que vas a ver. Y acá ves, pues, ¿no? Estas lesiones, ¿no? En parches también. Acá una zona con lesión, otra zona sin lesión. Puede ser vertical o puede ser por segmentos. Más que nada es en segmentos, ¿no? Pero son zonas así, mira. Toda esta zona lesionada. ¿Qué más vas a ver? Es como... Ay, no sé ni el nombre en español. Pero son como vas a ver en el endoscopio como estas protuberancias, estas bolitas, así como inflamadas, erosionadas, eritematosas como es acá. Eso sí ya es altamente sugestivo de enfermedad de Crohn, ¿ok? Si tú ves esto en tu endoscopía, es decir, uy, posiblemente tiene enfermedad de Crohn, ¿ok? O si ves úlceras transmurales, también, con esto ya haces el diagnóstico, ya diagnosticas, ¿ok? Con esto ya. Ahora, ¿qué tienes que saber? Si es que tienen enfermedad activa o no, porque dijimos que estas dos enfermedades, la colitis ulcerosa y la de Crohn,
tienden a tener recaídas, episodios de remisión y recaídas, ¿no? Entonces vamos a ver si la enfermedad está activa. ¿Qué hacemos? Vamos a pedirle la radiografía abdominal. ¿Para qué queremos la radiografía abdominal? Para ver si hay asas dilatadas, para ver si hay obstrucción, ¿no? O si hay niveles hidroaéreos o niveles hidroaéreos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos, asas dilatadas o niveles hidroaéreos, significa que hay obstrucción. Si no hay, ¿ves? Está en negativo. Si no hay, entonces ya descartas que no hay un síndrome de obstrucción intestinal superior, ¿ok? De intestino delgado, no hay obstrucción de intestino delgado, ¿ok? Si hay esto, ya hay obstrucción, y la obstrucción era una complicación, ya es otro abordaje que vamos a ver, ¿no? ¿Qué más vas a pedirle? La calprotectina fecal. Este es prácticamente un marcador que te dice que hay inflamación en el colon. Entonces, le puedes pedir la calprotectina fecal, el PCR, que es la proteína C reactiva, etc. Y si estas dos te salen aumentadas, si te salen aumentadas, descarta intestino irritable, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que diferenciar. Una cosa es síndrome de intestino irritable, es diferente a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? En enfermedad inflamatoria intestinal, que es Crohn y colitis ulcerosa, hay daño en el tejido, hay inflamación, ¿ok? En el síndrome de intestino irritable, su intestino no tiene inflamación, no tiene nada, pero funciona como que se altera la funcionalidad, ¿ok? Alteración de la funcionalidad. Pero no hay inflamación, no hay daño, ¿ok? Entonces, si te sale que hay marcadores inflamatorios aumentados, entonces, de hecho, ¿qué es? Una enfermedad inflamatoria intestinal, porque hay inflamación. Descartas este de acá, que es síndrome de intestino irritable, ¿ok? ¿Qué más le pides? Prueba de cultivo de heces, le pides también dosaje de parásitos y ver si que tiene Clostridium difficile, que es, bueno, también causa síntomas parecidos. Entonces, si te sale negativo, descartas una diarrea infecciosa. Ok, una vez descartado todo eso, te queda sí, sí es una enfermedad de Crohn per se. Y si tiene los síntomas, es que está activa, ¿ok? Estos son ya prácticamente diagnósticos diferenciales y cómo los descartas. Y algo muy parecido con la colitis ulcerosa. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Otra vez, clínica. La clínica, esta vez, ¿dónde vas a sentir el dolor? En el cuadrante fósil aquí izquierda, que puede tener hematoquesia, tenesmo y obviamente manifestaciones extraintestinales, como vimos acá, que era eritema nodoso, uveitis, pioderma, todo eso puede tener. Ok, entonces le pides su enema con bario esta vez. O sea, le vas a meter el bario por el ano y va a pintar acá. ¿Ves? Va a subir, va a subir, va a subir, va a pintar. Es como una pipa, se llama signo de la tubería de plomo. Así se llama, signo de la tubería de plomo. Entonces, este signo de la tubería de plomo ya me indica que hay una alta sospecha de colitis ulcerativa, ¿ok? Porque la pared está dilatada, ¿ok? Está dilatada. Ojo que si tú tienes alta sospecha de megacolon tóxico, ¿ok? O sea que tu intestino posiblemente está muy ensanchado, es peligroso darle un enema con bario porque le vas a meter líquido, vas a distender más la pared del intestino y te puede perforar. Entonces, si tienes sospecha de eso, mejor no le hagas un enema con bario, ¿ya? Ahora, si tienes este signo, digamos, le hiciste su enema con bario porque no sospechas de megacolon, ok, ahora vamos a confirmar el diagnóstico con la colonoscopía y la biopsia, ok. Vamos a ver qué encontramos. Puedes encontrar esto, que son los vasos sanguíneos, si te das cuenta, la pared se ve como delgadita del colon. ¿Por qué? Porque es una mucosa que está inflamada, que ha sido degradándose, debilitándose, ¿ok? Puedes que encuentres inflamación en el recto, porque la colitis ulcerosa sí afecta el recto, y otras lesiones, pero van a ser lesiones continuas, ¿ok? Continuas, no como en Crohn, que son saltatorias. Ya con eso haces tu diagnóstico.
¿ok? Y el resto es descartar si es que es una enfermedad activa o no. Y es lo mismo prácticamente que la enfermedad de Crohn. Pides ¿cómo se llama? Tu radiografía abdominal para ver si hay colon dilatado, neumoperitoneo, para ver si hay megacolon tóxico en este caso, ¿no? Porque si hay neumoperitoneo, o sea, si hay aire en el peritoneo, significa que se ha escapado el aire del intestino, porque está perforado, ¿ok? Entonces hay que descartar eso. Si pides tu calprotectina fecal para descartar una que no sea enfermedad de intestino irritable, síndrome de intestino irritable, perdón, y tus cultivos y pruebas para descartar infección. ¿Ok? Y esto es todo, así es tu diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo tratas? Cada uno tiene su tratamiento, dependiendo del grado de severidad, pero es prácticamente lo mismo, solo que, bueno, les gustan separarlo, porque son enfermedades diferentes, obviamente. Entonces, si es una enfermedad de leve a moderada, vamos a ver, en la enfermedad de Crohn, primero, si afecta el ilio, que es la zona más común, le vas a dar budesonida oral. Que bueno, la budesonida es como un corticoide oral, entonces le vas a dar eso. También, si afecta el colon en general o cualquier otra parte, le vas a dar el 5-ASA, que es como como un análogo de las aspirinas, prácticamente lo mismo, para reducir la inflamación general del colon. Si es local, si es más que nada en el ilion, ya le das un corticoide oral, budesonida. Si hay respuesta positiva, ya puedes continuar con estos acá, que está en Sudegra, que tiene el nombre raro, que se llama mercatopina, no, mercatopurina, así se llama, 6 mercaptopurina, perdón, 6 mercaptopurina, así se llama. Entonces, eso o azatioprina, esos dos. Uf, los nombres, odio los nombres. Ok, eso le puedes dar para mantenerlo. Recuérdate entonces, si es leve moderado, budesonida o 5-AS. Si es moderado severo, ya le das prednisona oral, ¿ok? Y respuesta positiva, igual, lo mismo que antes, ¿no? Para mantenimiento. 6, mercaptopurina o azatioprina. Ahora, si es severa o refractaria el tratamiento anterior, ya tienes que darle tratamiento endovenoso, que es metilprednisolona, o esto que es el infliximab, ¿ok? Si tiene complicaciones como fístulas, abscesos, se va a cirugía, ¿ok? Si tiene riesgo de cáncer colorectal, y bueno, todos prácticamente ya, sobre todo la colitis ulcerosa, tienes que hacerle colonoscopía de chequeo, ¿no? De despistaje. Comienzas a hacerle, por ejemplo, si a mí me detectan enfermedad de colitis ulcerosa este año, dentro de 8 años tengo que comenzar a hacerme mis chequeos de colonoscopía cada 1 o 3 años, pero comienzo recién de aquí a 8 años, recién voy a comenzar a hacer eso, ¿no? Esa es la recomendación. Ok, entonces aquí en resumen, de leve a moderado le das budesonida si es en el ilium, si es en el colon general, el 5-ASA, si es moderado severo, le das prednisona oral, si es refractario, le das endovenoso, metilprednisolona, recién a partir de severo, le das vía endovenosa, ¿ok? Esto es vía oral. Y el infliximab, que también lo puedes dar como mantenimiento. Y bueno, las complicaciones más que nada son con cirugía, la verdad. Y en la colitis ulcerosa es bastante parecido. Mira, si es leve o moderado, 5-ASA o budesonida, igualito. Cualquiera de los dos. Ahí ya no depende del ilio colon, es cualquiera de los dos. Si es moderada severa, prednisona también, vía oral. Y si es severa refractaria, endovenoso también, metilprednisolona o infliximab. Es lo mismo, ¿ok? Si tiene complicaciones, como el colon megatóxico en colitis ulcerosa, cirugía. En este caso, y es importante recordar, si le operas el megacolon a una persona con colitis ulcerosa, se cura de la colitis. ¿Ok? Se cura, sí lo curas. Ahí. En cambio, esto no, con cirugía, los fístulas, abscesos en la enfermedad de Crohn, le hace cirugía, no se va a curar. No le curas la colitis, le curas el problema en sí, perdón. Le curas el megacolon, ¿ya? Sí, y lo mismo en despistaje de cáncer de colon. De aquí a 8 años comienzo a hacerme mi colonoscopia cada 1 o 3 años.
Y ya, finito, se acabó. Aquí no puse preguntas porque las preguntas del pretest ya eran más larguitas. Pero la siguiente clase podría comenzar haciendo preguntas de este tema. Y ya, listo, finito, se acabó. Listo, eso es todo, Marieta. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, muchas gracias. Que gracias a Estuvo ti linda por la clase. asistir. Sí, Gracias. 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 Cuídate. Bye, bye. Cuídate igual. Bye bye, suerte.